Hola y bienvenidos a Maravillas, un canal donde tendrás una manera entretenida para aprender sobre curiosidades e historia del mundo. Si algo sabemos sobre la historia es que siempre tiene una continuación. Puede que algunos aprendan la lección y otros necesiten repetirla para no repetir errores. En este caso en concreto, existen dos versiones que colisionan entre sí. Palestina e Israel mantienen una lucha constante por un territorio que consideran propio. Si bien tienen diferencias en creencias, también lo tienen en la manera de aplicarla. Por eso, quédate con nosotros, que en el video de hoy te hablaré sobre la historia del conflicto de Israel y Palestina. Si llegas hasta el final del video, sabrás cuál fue el desencadenante de esta guerra. Pero primero, te invito a que le des al botón de suscribir, dale like al video y activa la campanita para que YouTube te notifique cada vez que subamos nuevo contenido. Sin nada más que agregar, comencemos. Algo poco conocido de este conflicto es que inicia con la creación del sionismo como doctrina social y religiosa en el siglo XIX. Esta trata sobre la instauración de un Estado judío que sea independiente. El padre de este término se llama Theodor Herzl, quien fue un periodista judío que usó esta palabra por primera vez en 1896. Herzl escribió un libro llamado Der Judestaat, que al español se traduce como El Estado de los Judíos. Manifiesta que tenía como prioridad crear una nación netamente judía, tomando en cuenta varios lugares para inmigrar. Las primeras opciones fueron Argentina, Uganda, Chipre, Kenia, Mozambique, la península del Sinaí y el Congo. Finalmente, se decidieron por Palestina debido a una poderosa leyenda religiosa que, aunque ellos mismos se declaran no creyentes de esta leyenda, igualmente la usaron a su favor para transformar el sionismo en un proyecto colonial. Con esto, a través de la creación de un poblado en territorio palestino, al pasar el tiempo fueron expandiéndose y apropiándose gradualmente del territorio con la instauración de nuevas colonias, creando relaciones con el Imperio Otomano y con los británicos. El problema empeora cuando en 1916 se realiza el acuerdo Sykes-Picot, donde el Reino Unido, Irlanda y Francia pactan un acuerdo para repartirse el control del territorio en Oriente en caso de vencer al Imperio Otomano durante la Primera Guerra Mundial. Debido a esto, la Gran Siria fue disuelta, repartiéndose el control territorial de la siguiente manera: Francia se quedaría con Siria y Líbano, y Gran Bretaña con Transjordania, Irak y Palestina. Los historiadores consideran que este acuerdo es quien formó la base del actual conflicto entre el pueblo israelí y palestino, por lo que los ingleses, mediante la Declaración Balfour en 1917, se comprometieron con el movimiento sionista para construir un establecimiento nacional judío en Palestina. De manera oficial, el control del territorio pasó a los ingleses en 1920, por lo que los palestinos sufrieron diferentes crisis debido a lo que dentro del sionismo se denominó como colonización blanca, que consiste en el reemplazo en todas sus formas de una población indígena por otra población emigrada. Básicamente, la eliminación de los palestinos del territorio desde su raíz cultural a través de instancias internacionales y finalmente fuerza militar. Los conflictos más conocidos entre Israel y Palestina sucedieron en 1929 con el levantamiento de Al-Burak, los disturbios de 1933 y la revuelta árabe en Al-Zawra y Al-Kubra en 1936. Unos años después de finalizada la Segunda Guerra Mundial, los británicos cedieron el asunto de Palestina a las Naciones Unidas entre 1946 y 1947. Sin embargo, para ese entonces, los sionistas fueron respaldados por Estados Unidos debido a los crecientes ataques terroristas en territorio judío y la constante presión de los árabes para el cumplimiento de los pactos ya fijados. Con esto, en mayo de 1948, se creó un Estado unilateral que favoreció en su totalidad al Estado de Israel y finalmente, en 1949, ocurrió lo que se conoce como Nakba, que fue el éxodo masivo de palestinos, donde al menos 800.000 personas de credos cristianos y musulmanes fueron expulsadas de sus hogares bajo amenaza de muerte por el ejército.
Ya hemos hablado sobre los orígenes del conflicto de Israel y Palestina, sobre el movimiento sionista, los diferentes pactos y declaraciones de varios países en favor de Israel y finalmente las causas por las que ocurrió el Nakba. A continuación, hablaremos sobre un análisis de qué ocurrió luego del gran éxodo hasta la actualidad. Pero antes, no olvides suscribirte, dale like al video y compártelo con tus amigos que sean fanáticos de la historia mundial. Y dale like a la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos nuevo contenido. Sin nada más que decir, continuemos. Luego del Nakba, la sociedad palestina fue dividida en 3 grupos que se repartieron en distintos territorios. El primer grupo se estableció en los países árabes. El segundo grupo permaneció en el recién creado Estado de Israel como refugiados en lugares protegidos por las Naciones Unidas y el tercer grupo en lo que quedaba de la Palestina histórica dentro de Cisjordania, Gaza y Jerusalén. La realidad del asunto es que las Naciones Unidas dice estar trabajando en búsqueda de maneras diplomáticas para manejar el conflicto y reducir las bajas lo más que se pueda. Para el momento donde ocurrió la Nakba, habían 3 superpotencias que quedaron establecidas luego de la Segunda Guerra Mundial, que fueron Estados Unidos, Gran Bretaña y la Unión Soviética. Aunque estas 3 naciones realizaron presión internacional para solucionar de la mejor manera este asunto, llegó un momento en donde se desligaron del conflicto debido a la burocracia. Esto llevó a que grupos extremistas de palestinos crearan en 1987 una organización llamada Hamas, que es el acrónimo en árabe para Movimiento de Resistencia Islámica, que manifiestan abiertamente su objetivo ante el mundo, el cual es la liberación de Palestina y la creación de un Estado Islámico independiente. Se les considera como grupo terrorista por varios países del mundo, debido a que usan estrategias demasiado agresivas en ataques militares y políticos contra el pueblo y las fuerzas militares israelíes. Para 2007, Hamas creció de manera exponencial, incluso llegando a crear su propio partido político, y por medios bélicos pudo controlar la Franja de Gaza mediante continuos ataques con armamento militar. En la actualidad, ambas partes se encuentran apoyadas mediante proveedores de armamento. Israel es respaldada por la ONU y Estados Unidos, mientras que Hamas tiene a Rusia como apoyo. En el 2016, el Instituto de Democracia de Israel y el Centro Palestino para Investigación Política y de Encuestas preguntaron a civiles palestinos e israelíes sobre una posible solución a este conflicto, de las cuales la mayoría estuvo de acuerdo con la igualdad de derecho al voto, el retorno de los refugiados palestinos, la soberanía del ejército, los asentamientos israelíes, la seguridad ciudadana y el problema sobre el recurso hídrico del país. Por otra parte, en conferencias de las Naciones Unidas se plantea la solución de la creación de 2 estados paralelos. Esta fue secundada por la Liga Árabe, la Unión Europea, Rusia y Estados Unidos, así como otros países miembros de la ONU. Sin embargo, esto ha resultado tremendamente difícil debido a los grupos extremistas de ambos bandos que no están dispuestos a ceder en su posición. La solución de un Estado binacional tiene un problema, y es que, aunque puede existir una constitución donde haya una igualdad de derecho para israelíes y palestinos, el crecimiento demográfico está a favor de Palestina, debido a que su pueblo es considerablemente mayor que el de la comunidad judía, por lo que progresivamente el Estado de Israel podría desaparecer. Desde entonces hasta la actualidad sigue ocurriendo el conflicto bélico entre estos 2 pueblos, mientras las diferentes organizaciones de derechos humanos buscan una solución diplomática. De momento, esto es todo por ahora. Si quieres que hablemos más detalladamente de algunos de los temas que mencionamos aquí, si tienes alguna anécdota o si solo quieres darnos tu opinión, escríbelo en la caja de comentarios. No olvides darle like. También, dale al botón de suscribir si quieres más videos así. Y dale a la campanita de notificaciones para avisarte cada vez que subamos un nuevo video. Por el momento, nos despedimos. Hasta luego.